Me llamo Sara. Tengo 33 años y vivo en una zona rural de Tennessee, Estados Unidos. No soy pastora, ni líder de iglesia, ni teóloga, ni nada de eso. Soy una mujer común y corriente que trabaja como técnica de enfermería en un pequeño hospital, que paga sus cuentas con mucho esfuerzo, que llega a casa agotada y aún tiene que encargarse sola de la casa y de sus 2 hijos pequeños, ya que su padre decidió que la vida era mejor sin responsabilidades. Nunca he grabado nada en mi vida. Nunca he publicado nada sobre Dios en Internet. Nunca he abierto la boca para hablar de revelación, profecía ni nada que suene místico. Mi mundo siempre ha girado en torno a turnos, facturas que pagar, la compra semanal y tratar de dormir al menos 5 horas cada noche. Para mí, la fe consistía en ir a la iglesia los domingos cuando estaba cansado, orar antes de dormir cuando me acordaba, dar gracias por la comida y seguir adelante. Pero algo cambió en los últimos meses. Y no fue un cambio pequeño. Era de esas cosas que te dejan sin aliento, que te mantienen despierto por las noches, que te hacen llorar solo en el baño a las 3 de la mañana con la mano tapándote la boca para no despertar a los niños. Recibí algo. No sé si llamarlo revelación, visión, sueño, no sé cómo llamarlo. Solo sé que vino de un lugar que no era mi cabeza, porque mi cabeza jamás podría inventar lo que vi. Intenté ignorarlo. Lo juro. Porque, ¿quién soy? Una técnica de enfermería de Tennessee que apenas puede pagar la renta. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a creer? Pero Dios no me dejaba en paz. Cada vez que oraba, regresaba. Cada vez que abría la Biblia, la confirmación estaba ahí, esperándome en la página. Cada vez que cerraba los ojos para dormir, las imágenes regresaban con más fuerza, con más detalle, con más urgencia. Hasta que una noche, de rodillas en el frío suelo de la cocina, llorando tan fuerte que apenas podía respirar, dije, está bien, Señor. Hablaré. Pero tendrás que darme coraje, porque no tengo. Y aquí estoy. Con la voz temblorosa, el corazón acelerado, las manos sudando, pero obedeciendo. Porque lo que Dios me ha mostrado no tiene por objeto asustarme. Tiene por objeto prepararme. Y si has llegado hasta aquí, quizás sea porque Él también quiere prepararte. Todo empezó un martes por la mañana temprano, después de un turno de 16 horas. Llegué a casa agotada, me di una ducha caliente, miré a mis hijos dormidos y fui a la sala. No podía dormir. Sentía una extraña inquietud en el pecho. ¿Sabes cuando no puedes explicarlo, pero algo dentro de ti grita que algo anda mal? Eso era. Solo que más fuerte. Más urgente. Como si alguien me sacudiera por dentro, diciéndome, presta atención. Me senté en el sofá, encendí una vela porque la luz de la sala me molestaba, abrí la Biblia en mi regazo y comencé a orar en voz baja. Y entonces sucedió. Primero vinieron los sueños. Pero no eran sueños normales. Eran tan reales que me despertaba con el olor aún en la nariz, el sonido aún en el oído, con el corazón latiéndome tan fuerte que creía que me iba a dar un infarto. Soñaba con estantes vacíos. Farmacias sin medicinas. Gasolineras cerradas con cadenas. Gente corriendo desesperada por artículos de primera necesidad. Madres con niños enfermos en brazos que no encontraban pastillas para la fiebre. Filas que se extendían por manzanas enteras. Gente peleándose por un paquete de arroz. Y lo peor, gente con dinero en los bolsillos y nada que comprar, porque el dinero no llena el estómago cuando no hay nada que vender. Al principio pensé que era ansiedad. Algo de mi mente cansada. Pero los sueños no paraban. Y cada noche eran más detallados, más claros, más largos. Hasta que una de esas mañanas, sentado en la sala con la Biblia abierta y la vela encendida, lo oí. No con mis oídos. Con mi espíritu. Una voz clara, firme, sin prisas, que decía, dile a mi gente que tendrán que prepararse. Me quedé paralizada. Estaba paralizada. Porque no estaba en mi cabeza. Era real de una manera que nunca había experimentado. Se me secó la boca, me temblaron las manos y susurré, ¿cómo prepararte, Señor? Y la respuesta llegó directa, diles lo que lamentarán no haber buscado. En ese momento, una lista empezó a formarse en mi mente. No era una lista cualquiera. Era una lista de cosas que Dios me mostraba que desaparecerían, se volverían absurdamente caras o imposibles de conseguir. Y lo peor,
la mayoría de estas cosas estaban a mi alcance en ese preciso momento, pero nadie les prestaba atención. Pero Dios no se detuvo en la lista. Me mostró más. Mucho más. Porque de repente ya no estaba en mi habitación. Estaba de pie en un lugar que no era ni la tierra ni el cielo. Era un espacio hecho de una claridad que me hería el alma. Y ante mí, Él estaba de pie. No era el Jesús de las pinturas europeas. No era el Jesús rubio de las películas. Era una presencia tan llena de autoridad y, a la vez, de un amor tan brutal que mis piernas cedieron y caí de bruces al suelo, aunque no había suelo en ese lugar. No hablaba con la boca. Pero de repente lo entendí todo. Me mostró el planeta visto desde arriba, pero no era el hermoso globo terráqueo de las fotos de la NASA. Era una esfera cubierta de venas rojas que latían como venas inflamadas y zonas de oscuridad tan densas que parecían agujeros en la realidad. Y dijo, con una calma que me hizo temblar hasta el último pelo de la cabeza, hija, mira lo que ya está pasando. La mayoría construye sobre arena, y el suelo cederá. Pero no te traje aquí solo para mostrarte el peligro. Te traje aquí para enseñarte a preparar tu casa. Porque lo que viene no empieza en las calles. Empieza en la casa que no estaba preparada. Esa frase me atravesó como una espada de fuego. Porque yo, que había pasado toda mi vida cuidando a otros en el hospital, nunca había preparado mi propio hogar. No la casa de ladrillos y madera. El hogar del alma. El hogar de la familia. El hogar del espíritu. El hogar de la supervivencia. Y entonces hizo algo inesperado. Me tomó de la mano y dijo, te voy a mostrar, una por una, las cosas que mi pueblo lamentará no haber buscado. Y te voy a mostrar qué hay detrás de cada una de ellas. No solo qué guardar, sino por qué guardarlo. No solo lo que viene, sino lo que se esconde tras lo que viene. Pasé el resto de la noche escribiéndolo todo. Me temblaba la mano, pero seguí escribiendo. Porque sabía que si no lo escribía, pensaría que todo era producto de mi imaginación. Pero no fue así. Sé que no fue así. Desde ese día, empecé a ver las cosas de otra manera. Empecé a prestar atención a lo que la gente hace, lo que compra, lo que ignora. Y me di cuenta de algo aterrador, nadie se prepara para nada. Todos viven como si mañana fuera igual que hoy. Como si nada pudiera cambiar. Pero cambiará. Y cambiará rápidamente. Después de esa noche, empecé a recibir confirmaciones de maneras que nunca esperé. Una hermana de la iglesia vino a hablar conmigo sin que yo se lo hubiera contado a nadie y me dijo, Sara, tuve un sueño extraño. Soñé que advertías a la gente sobre algo serio. No le había dicho ni una palabra a nadie. A nadie. Otra persona que apenas me conocía me detuvo en el estacionamiento del hospital y me dijo, no sé por qué, pero siento que Dios quiere usarte para decir algo importante. Eso me puso la piel de gallina. Porque sabía que no era casualidad. Dios me estaba confirmando, me estaba impulsando, me estaba diciendo, ve. Habla. Y aquí estoy. Armándome de valor para obedecer. Porque sé que mucha gente se reirá. Mucha gente dudará. Mucha gente dirá que estoy loco, que exagero, que es algo que diría un evangélico fanático. Pero prefiero que me llamen loco ahora que ver a la gente sufrir más tarde por falta de advertencia. Prefiero que me critiquen hoy a que mañana me pregunten, ¿por qué no insististe? Así que voy a hablar. Voy a decir todo lo que Dios me dijo que dijera. Una por una, las cosas que me mostró. Les daré tiempo para reaccionar, para buscar, para prepararse. Y luego la decisión es suya. Pueden ignorarlo, pueden burlarse de él, pueden guardárselo para sí mismos. Pero les garantizo una cosa, cuando el 2026 llegue al punto que él me mostró, recordarán este mensaje. Y entonces dependerá de ustedes. Lo recordarán con alivio porque se prepararon, o con arrepentimiento porque lo ignoraron. Voy a compartir exactamente lo que él me mostró. Voy a hablar de las cosas que desaparecerán, de las cosas que se volverán absurdamente caras, de las cosas que hoy son sencillas pero que pronto escasearán. Y no hay necesidad de entrar en pánico. No hay necesidad de salir a comprar todo con pánico. Se trata de actuar con sabiduría, con prudencia, con fe, pero también con responsabilidad. Porque la fe sin acción está muerta. Y Dios no bendice la pereza espiritual. Él quiere que confiemos en Él, pero también quiere que usemos lo que Él ha puesto en nuestras manos.
José guardó cosas porque Dios se lo ordenó. Noé construyó porque Dios se lo ordenó. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Nos quedaremos de brazos cruzados esperando un milagro? ¿O obedeceremos y actuaremos mientras aún haya tiempo? Ya tomé mi decisión. Estoy actuando. Me estoy preparando. Y te lo hago saber. Porque cuando todo lo demás falle, cuando la desesperación llame a la puerta, lo entenderás. Entenderás que esta advertencia fue un regalo. Una misericordia. Una última oportunidad. Y pido que no lo dejes pasar. Antes de empezar a hablar de la lista, necesito contarles cómo me mostró cada cosa. Porque no era una voz suelta que dictaba cosas como una lista de compras. Cada cosa venía con una visión. Una visión tan real, tan detallada, tan llena de emoción que desperté con un sabor a desesperación en la boca. Me hizo sentir lo que la gente iba a pasar. Me metió en la escena. Me hizo ver a través de los ojos de madres, padres, niños y ancianos. Y así es como se los voy a contar. Como lo vi. Porque tal vez así sientan al menos una décima parte de lo que yo sentí. Y tal vez esa décima parte sea suficiente para impulsarlos a actuar. Lo primero que Dios me mostró fue sobre la medicina. La medicina básica. La que todos tienen en casa o creen encontrar en la farmacia de la esquina. En mi visión, estaba de pie en medio de una calle que no reconocía, pero que parecía cualquier ciudad estadounidense. Podría haber sido Memphis, podría haber sido Nashville, podría haber sido cualquier lugar. El sol era fuerte, pero el aire tenía una densidad extraña, como si la atmósfera misma estuviera cansada. Y frente a mí había una farmacia. Una farmacia CVS normal y corriente, de esas que encuentras en cada esquina de este país. Solo que la puerta de cristal estaba destrozada. Y afuera, una fila que daba la vuelta a la manzana. Me tomó de la mano y me dijo, entra. Mira. Entré y lo que vi me dejó sin aliento. Los estantes estaban vacíos. No parcialmente vacíos. Completamente vacíos. Ese blanco impecable de las góndolas, sin nada encima. Donde antes había cajas de Tylenol, Advil, amoxicilina, Benadryl, no había nada. El suelo estaba sucio, con envases rotos y pisoteados, como si una manada hubiera pasado por allí peleándose por cada pastilla. Y la fila de afuera no era para comprar. Era para mendigar. Vi a una madre joven, probablemente de mi edad, con un bebé ardiendo de fiebre en brazos, llorando de una forma que me revolvió las entrañas. Le rogaba a cualquiera en la fila, por Dios, ¿alguien tiene un antipirético? Cualquier cosa. Mi hijo está ardiendo. Y nadie tenía. Nadie. No era falta de dinero. Ella tenía dinero. La vi ofreciendo $200 por una caja de paracetamol infantil. $200. Y aún así nadie vendía, porque nadie tenía para vender, y los que sí lo tenían no lo iban a soltar porque lo necesitaban para su propio hijo. Quise correr hacia ella, quise ayudarla, pero él me sujetó del hombro y me dijo con una voz que cargaba con el peso de todas las madres que han llorado en este mundo, mira, Sara. Esto no es una pesadilla. Esto es lo que pasa cuando mi gente ignora la advertencia y cree que la farmacia siempre estará abierta. Vi gente intercambiando comida por medicinas. Vi a un anciano ofreciendo su anillo de bodas por una caja de antibióticos para su esposa, que tenía una infección. Vi a adolescentes invadiendo la trastienda de la farmacia, rompiéndolo todo, registrando los almacenes y sin encontrar nada. Porque cuando la crisis golpea de verdad, el dinero pierde su valor. Lo que importa es tener el producto en la mano. Y quienes no ahorraron, quienes no se prepararon, experimentarán en carne propia lo que es necesitar algo y no tenerlo. Dios también me mostró que muchos medicamentos serán desviados. Desaparecerán de las reservas oficiales y aparecerán en el mercado negro a precios inalcanzables. Vi a gente intercambiando oro por antibióticos. Cambiando todo lo que tenían por la oportunidad de salvar a un niño, a un padre, a una madre. ¿Y saben qué me dolió más? Ver que mucha gente podría haber ahorrado antes. Podrían haber hecho una reserva básica. Pero les pareció una tontería. Pensaron que era una exageración. Oh, Dios provee. Sí, Él provee. Pero también nos dio la inteligencia para actuar mientras aún hay tiempo. José ahorró en la época de abundancia para tener algo que comer en la época de escasez. ¿Y vamos a actuar de otra manera?
Me sacó de la farmacia y me llevó arriba, a ese lugar de luz que me dolía en el alma. Y desde allí me mostró un mapa de Estados Unidos lleno de puntos rojos que latían como heridas abiertas. Cada punto era una ciudad donde la falta de medicamentos causaría muertes que podrían haberse evitado. Y dijo con una tristeza que aún siento en el pecho al recordarlo: no es la enfermedad la que matará a muchos, hija. Es la falta de una pastilla de $2 que podrían haberse ahorrado hoy. Eso me destruyó. Cuando regresé a mi habitación esa mañana, con la vela casi apagada y la Biblia abierta en el regazo, lo primero que hice fue anotarlo todo. Y al día siguiente, con el primer dinero que tuve, fui a la farmacia. No compré una farmacia entera. Compré lo básico: analgésicos, antipiréticos, antibióticos, medicamentos para la presión arterial, porque mi madre los toma, antihistamínicos, porque mi hijo menor tiene ataques de alergia, suero fisiológico, gasas, curitas, alcohol, agua oxigenada. Lo fui construyendo poco a poco. Un mes compraba una cosa, al siguiente otra. Sin desesperación, pero con constancia. Porque lo importante no es la cantidad, sino la actitud. Se trata de pasar de la pasividad a la obediencia. Así que les digo ahora, si pueden, empiecen a crear una reserva básica de medicamentos. No tiene que ser una farmacia. Pero necesitan tener lo esencial: analgésicos, antipiréticos, antibióticos básicos, medicamentos para la presión arterial, para la diabetes, para problemas cardíacos. Guarden lo que ustedes y su familia usan. Guárdenlo mientras lo tengan. Porque cuando ya no lo tengan, el arrepentimiento será inútil. Y sé lo que estás pensando. Pero Sara, eso es una exageración. Eso jamás pasará aquí. Eso mismo pensaba. Hasta que Dios me puso dentro de esa farmacia vacía y me hizo mirar a los ojos a esa madre con su hijo febril en brazos. Puedes reírte de mí ahora. Pero cuando llegue el momento, lo recordarás. Y entonces dependerá de ti. ¿Tendrás medicinas guardadas o estarás en esa fila mendigando? Dios provee, sí. Pero espera que usemos el cerebro que nos dio. Así que úsalo. Mientras aún haya tiempo. Mientras aún esté disponible. Mientras aún puedas comprarlo. Porque después, no quedará para nadie más. La visión cambió sin previo aviso. En un instante estaba en la farmacia vacía, y al siguiente él ya me había llevado a otro lugar. Y lo que vi en esa segunda visión fue peor. Porque necesitas medicinas cuando estás enfermo. Pero necesitas agua todo el tiempo. Cada minuto. Cada hora. Cada día. Sin agua, el cuerpo humano no puede sobrevivir 3 días. 3 días. Y lo que Dios me mostró sobre el agua en 2026 me hizo caer de rodillas en ese lugar luminoso y llorar como un niño. Me llevó a una gran ciudad. A juzgar por los edificios, las avenidas, la cantidad de gente, parecía una capital. Podría haber sido Atlanta, podría haber sido Dallas, podría haber sido cualquier metrópolis de este país. Pero algo andaba mal. El aire era tan seco que te agrietaba los labios solo de respirar. Los árboles en las aceras tenían hojas rizadas y quemadas, como si hubieran renunciado a la vida. Y el sonido que lo dominaba todo no era el tráfico, no eran bocinazos. Era el sonido de un grifo al abrirse y cerrarse. Abrirse y cerrarse. Abrirse y cerrarse. Y nada salía. Me tomó la mano y me dijo: escucha ese sonido, Sara. Es el sonido de la desesperación de alguien que cree que el agua nunca se acabará. Me condujo a una casa común y corriente. Una casa parecida a la mía. Dentro, había una mujer de unos 40 y pocos años, arrodillada en la cocina, con el grifo abierto y la mirada vidriosa, esperando a que cayera al menos una gota. A su lado, 2 niños estaban sentados en el suelo con los labios agrietados y los ojos hundidos. El pequeño lloraba suavemente, un llanto débil e impotente, el tipo de llanto que emite un niño cuando ya no tiene fuerzas ni para llorar bien. La mayor se quedó con la mirada perdida. No preguntó, no lloró, no se quejó. Se había dado por vencida. Quería gritar. Quería entrar en esa casa y darles agua a los niños. Pero él me abrazó fuerte y me dijo: no puedes cambiar esa visión. Pero puedes evitar que se convierta en tu realidad y en la realidad de quienes te escuchan. Me sacó de esa casa y me llevó a lo alto. Desde allí podía ver toda la ciudad, y lo que vi me dejó sin aliento. Filas kilométricas alrededor de los camiones cisterna.
gente empujándose, gritando, peleándose por un cubo de agua. Vi una pelea entre dos hombres que terminó en el suelo, con sangre, por una garrafa de 20 litros. Vi a niños bebiendo agua de un charco en el estacionamiento de un supermercado mientras su madre lloraba de rodillas, incapaz de detenerlos porque no tenía otra opción. Vi ríos que sabía que deberían haber estado llenos, fluyendo con un hilo de agua fangosa que olía a metal y podredumbre. Y vi a gente bebiendo esa agua de todos modos. Porque cuando la sed ataca de verdad, la gente bebe cualquier cosa. Y entonces vi las consecuencias. Enfermedades, infecciones, niños vomitando, ancianos desmayándose, hospitales desbordados sin agua limpia ni siquiera para que los médicos se laven las manos. Y dijo, con una voz que parecía pesar todo el océano del mundo, el agua será más valiosa que el oro. Y quien la tenga tendrá que protegerla, porque intentarán quitársela por la fuerza. ¿Parecía una exageración? ¿Parecía imposible en un país como Estados Unidos? Eso mismo pensaba. Hasta que me mostró los embalses. Me llevó a sobrevolar la tierra y vi los grandes lagos, las presas, los acuíferos. Y lo que vi me dejó helado. No era solo sequía. Era contaminación. Vi una sustancia oscura extendiéndose por el manto freático como tinta derramada en agua limpia. Y me explicó que parte de esta contaminación no era natural. Era el resultado de décadas de malas decisiones, de productos químicos vertidos, de negligencia, de avaricia. Y dijo con una firmeza que hizo vibrar la tierra bajo mis pies, envenenaron lo que les di libremente. Y ahora cosecharán la sed de lo que sembraron. Pero no se detuvo ahí. Me mostró algo que me hizo comprender la profundidad del problema. Vi ciudades enteras donde aún había agua, pero estaba controlada. Racionada. Distribuida por quienes ostentaban el poder. Vi grifos que solo se abrían a horas específicas. Vi familias que recibían una cuota de 10 litros al día para 5 personas. 10 litros. Para beber, para cocinar, para lavar, para todo. Y a quienes se quejaban se les cortaba el suministro. Y a quienes intentaban buscar agua por su cuenta en ríos o pozos se les multaba, se les arrestaba y se les trataba como a delincuentes. Me miró con esos ojos que realmente arden y dijo, hija, el agua no se acabará porque dejé de proveerla. El agua será usada como cadena para encarcelar a mi pueblo. Quienes dependen del sistema para beber, beberán cuando el sistema lo permita. Pero quienes se preparen de antemano tendrán libertad. Esa palabra, libertad, resonó dentro de mí como una campana. Cuando regresé a mi oficina esa mañana, lo primero que escribí en mi cuaderno fue, agua. Lo subrayé 3 veces. Y al día siguiente empecé. No hice nada grandioso. No compré un pozo artesiano. No construí una cisterna. Hice lo que pude con lo que tenía. Compré galones de agua. Empecé con 2. Luego con 4. Luego con 6. Los compré poco a poco, cada vez que me sobraba algo de dinero. Compré pastillas purificadoras. Compré uno de esos filtros de cerámica sencillos que duran años. Investigué cómo purificar el agua con luz solar. Investigué cómo hervir y almacenar agua. Aprendí cosas que nunca imaginé que una técnica de enfermería de Tennessee necesitaría aprender. Y lo hice todo en silencio. Sin publicar nada, sin decírselo a los vecinos, sin presumir. Porque Dios me mostró algo más en esa visión que no puedo evitar mencionar. Vi a familias que se habían preparado, que habían almacenado agua, siendo invadidas por vecinos desesperados que sabían que tenían agua. ¿Y saben cómo lo supieron? Porque estas familias se lo habían dicho. Se lo habían mostrado. Se habían asegurado de decir que estaban listos. Y cuando la sed atacó, la información se convirtió en una sentencia. Dijo con una calma que sonaba como un trueno disfrazado de susurro, la preparación hecha con orgullo se perderá. La preparación hecha en silencio será protegida. Guarda y guarda silencio. Porque el silencio es un escudo. Así que les digo ahora, con todo mi ser, compren agua. Almacenen agua. No tiene que ser una cantidad absurda. Pero necesitan tenerla. Empiecen con poco. 1 galón extra a la semana. Pastillas purificadoras que cuestan casi nada. Un filtro sencillo. Aprendan a purificar el agua de lluvia. Infórmense sobre alternativas. Porque cuando el grifo se seque, y Dios me ha demostrado que así será,
lo que separará a los que sobrevivan de los que desesperan es quien estaba preparado. Ya empecé aquí en casa. Tengo bidones guardados. Tengo pastillas purificadoras. Tengo un filtro. Tengo un cubo con tapa para el agua de lluvia. Y voy a seguir preparándome porque no quiero llegar al 2026 y ver a mis hijos con sed sin que yo pueda hacer nada al respecto. Puedes reírte de mí ahora. Puedes pensar que exagero. Puedes pensar que esto nunca pasará en este país. Pero cuando llegue el momento, recordarás que te lo advertimos. Y entonces dependerá de ti. ¿Tendrás agua almacenada o estarás en la fila luchando por un cubo? Dios provee. Sí. Pero también le dijo a Noé que construyera el arca antes de la lluvia, no después. Así que construye la tuya. Mientras haya tiempo. Mientras el grifo funcione. Mientras el agua esté en el supermercado a $1.50 el galón. Porque después no estará disponible a ningún precio. Si alguna vez has sentido una extraña inquietud al pensar en el futuro, si alguna vez te has despertado en medio de la noche con el corazón apesadumbrado sin saber por qué, quizás sea porque el Espíritu Santo te está haciendo lo mismo que me hizo a mí. Te está sacudiendo por dentro. Te está diciendo, presta atención. Prepárate. No lo ignores. Y si esto te está pasando ahora mismo, mientras lees esto, no lo ignores. Porque esta opresión en el pecho tiene un nombre. Se llama advertencia. Y una advertencia es un acto de amor. No me dio tiempo a procesar la imagen del agua. Justo cuando creía tener un segundo para respirar, la escena cambió de nuevo. Y esta vez, lo que sentí antes de ver nada fue el olor. Un olor que jamás olvidaré mientras viva. El olor a basura mezclado con sudor, con algo dulce y podrido que se me pegaba a la garganta. Era el olor del hambre colectiva. Y yo, que trabajo en un hospital, que he olido heridas abiertas, infecciones, cuerpos en estado crítico, nunca había olido nada comparable a eso. Porque ese olor no era el de un cuerpo enfermo. Era el de una ciudad entera muriendo de hambre. Me dejó en medio de un supermercado. Un Walmart típico, uno de esos enormes donde entras y pierdes la noción del tiempo. Solo que no había nada en los estantes. Nada. Ese espacio gigantesco con las góndolas blancas vacías parecía el esqueleto de una ballena. Los letreros seguían ahí. Cereales. Enlatados. Arroz y granos. Pero debajo de los letreros no había absolutamente nada. El suelo estaba cubierto de envases rotos y pisoteados. Vi manchas de sangre cerca del pasillo de la carne. Y el silencio era peor que cualquier ruido. Porque era el silencio de un lugar que fue construido para estar lleno y ahora estaba muerto. Me agarró del hombro y me giró para mirar hacia afuera. Y lo que vi afuera me hizo temblar tanto las piernas que pensé que me iba a desplomar. Una fila. Pero no era una fila normal. Era una fila que se extendía hasta el horizonte. Miles de personas. Familias enteras. Gente de traje y de chanclas, todos mezclados, todos igual de hambrientos. Vi a un hombre de traje gris, uno de esos que probablemente ocupaba un puesto importante en alguna oficina, sentado en la acera con la corbata floja y los ojos rojos, sosteniendo un contenedor de plástico vacío, esperando un camión de reparto que nadie sabía si llegaría. Junto a él, una niña de unos 6 años con un vestido sucio se chupaba el dedo porque su cerebro había encontrado esa forma de engañar a su estómago. Cerré los ojos porque ya no podía más. Pero él me dijo, no los cierres. Necesitas ver. Porque si no ves, no sentirás. Y si no sientes, no hablarás con la autoridad que necesito que hables. Abrí los ojos de nuevo. Y él me condujo a la fila. Me hizo caminar entre esa gente. Me hizo mirar a cada uno a los ojos. Y lo que vi en sus ojos no fue ira. Fue vergüenza. La vergüenza de quienes nunca imaginaron que pasarían hambre. La vergüenza de quienes no pueden explicarles a sus hijos por qué no tienen comida. La vergüenza de quienes una vez tuvieron el refrigerador lleno y ahora se pelean por un paquete de pasta con su vecino. Vi una pelea. Vi gente empujándose, golpeándose, maldiciéndose por una bolsa de frijoles. Vi a un padre recibir un puñetazo en la cara porque intentó agarrar un paquete de arroz que otro hombre ya había agarrado. Y el padre regresó con su familia con la cara hinchada, las manos vacías, y su esposa no dijo nada. Simplemente lo abrazó y ambos lloraron en silencio mientras sus hijos observaban, sin comprender.
Y dijo con una voz que parecía salir de la tierra: miren bien a este padre, Sara. Tenía dinero. Tenía una cuenta bancaria. Tenía una tarjeta de crédito. Pero no tenía nada que comprar. Porque el dinero no te alimenta cuando no tienes nada que vender. Los precios que vi en los pocos lugares donde aún había algo eran exorbitantes. Un paquete de arroz costaba lo que cuesta hoy el alquiler. 1 litro de aceite valía más que un tanque de gasolina. Y aún así, se agotaba en minutos. Porque cuando la escasez es real para todos. No importa el barrio, no importa el sueldo, no importa el apellido. El hambre no lee currículums. Me sacó del supermercado y me trajo de vuelta a ese lugar de luz. Y desde allá arriba me mostró un mapa de Estados Unidos. Y vi algo que me hizo comprender la magnitud de lo que está por venir. Los caminos que conectaban las granjas con las ciudades estaban cortados. No por terremotos, ni por inundaciones. Por decisiones humanas. Vi portones cerrados, camiones estacionados, comida pudriéndose en almacenes mientras la ciudad vecina pasaba hambre. Y dijo con una tristeza que parecía derretir montañas: no es que la tierra haya dejado de dar, hija. La tierra sigue dando. Pero el hombre ha decidido que la comida es la moneda del poder. Y quien controla la comida controla la vida. Eso me indignó. Quería gritar que era injusto, que no podía ser así. Pero me miró con esos ojos que a la vez te reconfortan y te desgarran, y dijo: por eso te advierto ahora. Para que no dependas de quienes usan la comida como una cadena. Quienes tengan reservas tendrán libertad. Quienes dependan del sistema comerán cuando el sistema lo permita. Y comerán lo que el sistema elija. De nuevo esa palabra, libertad. La misma que usó cuando habló del agua. Y comprendí que la preparación no se trata solo de sobrevivir. Se trata de no convertirse en rehén. Cuando regresé a la oficina esa mañana, lo anoté todo. Y la semana siguiente empecé. No hice nada descabellado. No gasté lo que no tenía. Hice lo que pude con lo que tenía. En el siguiente mercado, en lugar de comprar un paquete de arroz, compré 2. En lugar de un paquete de frijoles, compré 3. Compré más sal, más azúcar, más aceite. Todo dentro de mi ajustado presupuesto de madre soltera. El mes siguiente, compré alimentos enlatados. Maíz, guisantes, sardinas, atún. Cosas que duran. Cosas que perduran. Lo guardé en un armario aparte al fondo del lavadero. En silencio. Sin decírselo a nadie. Porque la lección que Dios me enseñó con el agua era la misma para la comida: guárdala y calla. El silencio es un escudo. Quien habla demasiado pierde lo que ha guardado. Y te lo digo ahora con la misma urgencia con la que él me lo dijo: empieza. No mañana. No la semana que viene. Ahora. En el próximo mercado, compra un poco más de lo que sueles comprar. Arroz, frijoles, pasta, aceite, sal, azúcar, harina, conservas. Cosas que duran meses. Cosas que no necesitan refrigeración para conservarse. Un poco más cada semana. Sin desesperación, pero con constancia. Porque cuando lo sumes todo al cabo de unos meses, verás que has ahorrado mucho más de lo que imaginabas. Y cuando en 2026 llegue el punto que él me mostró, no harás fila. No pelearás por un saco de arroz. No estarás con tus hijos llorando de hambre sin poder hacer nada. Estarás en casa. Con la puerta cerrada. Con la despensa llena. Con tus hijos alimentados. Porque escuchaste y obedeciste. Pero Dios me mostró algo en esa visión que necesito comentar antes de continuar. Me mostró familias que habían almacenado comida, que se habían preparado, comiendo solos mientras su vecino pasaba hambre. Y la protección que tenían estas familias se estaba desmoronando. La vi como una burbuja de luz alrededor de la casa que se debilitaba cada día. Y él dijo: la preparación egoísta no será bendecida. Quien atesora solo para sí mismo, pensando solo en sí mismo, no es sabio, sino codicioso. Honro a quienes honran a los demás. Me mostró que quienes se preparan con un corazón generoso recibirán protección sobrenatural. Pero quienes se preparan con un corazón cerrado lo perderán todo de maneras inesperadas. Porque la crisis revelará el verdadero carácter de las personas. Y quienes tienen un corazón de siervo brillarán en la oscuridad. Así que no lo pierdas. Pero piensa,
Esto podría salvar a mi familia y ayudar a alguien que no pudo prepararse. No necesitas andar contándoselo a todo el mundo. No necesitas anunciarlo. Pero en el momento oportuno, si Dios te lo muestra, podrás echar una mano. Y eso marcará la diferencia. José lo comprendió. Ahorró en tiempos de abundancia. Y cuando llegó la hambruna, no solo salvó a su familia. Salvó a una nación entera. ¿Y tú? ¿Esperarás a que llegue la escasez para encontrar lo que necesitas? ¿O obedecerás mientras los estantes estén llenos? Sé lo que estás pensando. Pero Sara, apenas puedo pagar las facturas mensuales. ¿Cómo voy a comprar comida extra? Lo entiendo. Apenas puedo con ambas cosas. Soy madre soltera de 2 hijos y gano el sueldo de una técnica de enfermería. No tengo ahorros. No tengo margen de maniobra. Pero ¿sabes lo que hice? Dejé de lado lo que no era esencial. Cancelé una suscripción de streaming. Dejé de comprar café en el autoservicio todos los días. Cambié de marca. Y lo que sobraba, aunque fueran solo $5, lo guardaba en la reserva. $5 a la semana. En 4 semanas son 20. En 4 meses son 80. $80 en comida almacenada que pueden marcar la diferencia entre que tu familia coma o pase hambre. No se trata de cuánto ganas. Se trata de lo que haces con lo que tienes. Y Dios no te exige abundancia. Exige obediencia. Haz tu parte con lo poco que tienes, y Él lo multiplicará. Siempre lo ha hecho. Multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a miles. ¿Crees que no multiplicará tu arroz y frijoles si los ahorras con fe? Así empieza. Hoy. Con lo que tenemos. Y no se detiene. La imagen de la comida seguía grabada en mi mente cuando la escena volvió a girar. Y esta vez no me llevó dentro de un edificio. Me llevó a una carretera. Una larga autopista, de esas que atraviesan el país de punta a punta, con el asfalto temblando de calor y el horizonte derritiéndose donde el cielo se une a la tierra. Pero en esta carretera no había movimiento. No había zumbido de camiones, ni viento de coches que pasaban, nada. Era una carretera muerta. Y cuando miré más de cerca, comprendí por qué. Coches parados. Docenas. Cientos. Hasta donde alcanzaba la vista. Parados en el arcén, parados en medio de la carretera, parados de lado, parados con las puertas abiertas y sin nadie dentro. Algunos aún tenían las luces de emergencia encendidas, ese intermitente naranja repetitivo que normalmente significa, espera, vuelvo enseguida, pero que allí significaba, se acabó. Vi familias enteras sentadas a la sombra de sus propios coches, protegiéndose del sol porque no tenían a dónde ir. Vi maletas abiertas en el suelo, niños durmiendo sobre mantas tiradas sobre el asfalto caliente, perros jadeando sin agua. Me puso en medio de ese camino fantasma y dijo, mira lo que sucede cuando la sangre en tu sistema deja de circular. Y comprendí de inmediato lo que quería decir. Porque el combustible es el alma de este país. Es lo que mueve todo. Es lo que lleva los alimentos al mercado, los medicamentos a la farmacia, las ambulancias al hospital, los autobuses al trabajo, las madres a sus hijos, los padres a casa. Cuando se acaba el combustible, el mundo se detiene. Literalmente. Nada llega, nada sale, nada funciona. Me llevó a una gasolinera al lado de la carretera. Una gasolinera es el que juraría haber visto 1000 veces en mi vida. Ese toldo enorme con los surtidores debajo. Solo que los surtidores tenían bolsas de plástico atadas alrededor de las boquillas. Y en la puerta de la tienda había un letrero escrito a mano en letras grandes y torcidas, no combustible. No parada estimada. Y debajo, en letras más pequeñas, por favor, no rompa los surtidores. No hay nada dentro. Afuera de la gasolinera había una fila de gente que no había ido a cargar gasolina. Habían ido a mendigar. Vi a un hombre con una gorra sucia que le pedía a otro, hermano, véndeme 1 litro. Solo 1 litro. Necesito llevar a mi esposa al hospital. Está sangrando. Solo 1 litro, por Dios. Y el otro respondió con la mirada baja, yo tampoco tengo, amigo. Yo también voy a pie. Vi ambulancias estacionadas. Con las puertas traseras abiertas, camillas vacías, alineadas en el patio del hospital como ataúdes blancos al sol.
No tenían gasolina para irse. Vi camiones de reparto abandonados en las carreteras con la carga pudriéndose en la parte trasera porque no tenían diésel para llegar a su destino. Vi autobuses escolares estacionados en filas con los niños sentados en la acera porque no tenían forma de llegar a la escuela ni de volver a casa. Vi el país más poderoso del mundo de rodillas por un líquido que tratamos como si fuera eterno. Me llevó de nuevo arriba. Y desde allí vi las refinerías. Enormes, metálicas, con esas chimeneas que normalmente escupen fuego día y noche. Estaban extinguidas. Silenciosas. Como gigantes de acero que se hubieran quedado dormidos y nadie pudiera despertar. Y a su alrededor, vallas militares, soldados armados, vehículos blindados. Y dijo con una voz que hizo vibrar el aire a mi alrededor: el combustible no se acabó porque la tierra se secó, hija. Se acabó porque el hombre decidió que la energía es un arma. Y quien controla la energía controla el movimiento. Y quien controla el movimiento controla la vida. La misma lección. Otra vez. Control. Dependencia. Libertad arrebatada gota a gota. Me mostró ciudades donde aún había combustible, pero estaba racionado de forma asfixiante. Cada familia recibía una cuota semanal. Apenas alcanzaba para ir al mercado y volver. Y quienes necesitaban más, los que vivían lejos, los que trabajaban en zonas rurales, los que tenían familiares enfermos al otro lado de la ciudad, estaban atrapados. Atrapados en sus propias vidas. Incapaces de moverse. Incapaces de buscar ayuda. Incapaces de escapar si era necesario. Y vi algo que me atormentó de otra manera. Vi gente quemando muebles para cocinar. Vi gente desmontando cercas de madera para hacer fogatas. Vi gente talando árboles en el jardín de su vecino al amanecer para conseguir leña. ¿Por qué sin combustible, sin gas, sin electricidad, cómo se cocina? ¿Cómo se calienta la casa en invierno? ¿Cómo se hierve el agua para mantenerla limpia? El combustible no es solo gasolina en el tanque de un auto. Es lo que sustenta cada detalle de la vida moderna que ni siquiera notamos. Me miró y dijo con esa firmeza que te abraza y te estremece a la vez: Sara, no te digo que acumules gasolina en tu patio. Te digo que pienses antes de que el mundo te obligue a pensar. Quien dependa de un solo sistema para todo caerá cuando ese sistema falle. Pero quien haya pensado en alternativas de antemano se mantendrá en pie. Cuando regresé a mi oficina esa mañana, anoté en mi cuaderno: combustible/alternativas. Y empecé a pensar. Pensé con la mente práctica de una enfermera que resuelve problemas con lo que tiene a mano. No puedo almacenar gasolina en casa. Es peligroso y poco práctico. Pero puedo hacer otras cosas. Puedo tener una estufa de camping con pequeñas bombonas de gas. Puedo guardar carbón para hacer fuego y cocinar. Puedo tener leña seca apilada en el patio. Puedo tener velas, muchas velas. Puedo tener una linterna recargable con un pequeño panel solar. Puedo tener una bicicleta vieja en el garaje que no necesita gasolina. Puedo saber las rutas a pie para ir a lugares esenciales. Puedo saber exactamente cuánto tiempo se tarda en ir al hospital, al mercado más cercano, a casa de mi madre, todo a pie. Y eso hice. Compré una de esas estufas de camping sencillas que costaban $30. Compré 4 bombonas pequeñas de gas butano. Me abastecí de carbón. Separé leña. Compré una batería portátil con panel solar que carga celulares y linternas. Saqué del garaje la vieja bicicleta de mi hijo mayor, le arreglé la llanta y le lubriqué la cadena. Y un domingo por la tarde, con los 2 niños, caminé hasta el hospital donde trabajo. 47 minutos. Lo anoté. Caminé hasta el mercado más cercano. 22 minutos. Lo anoté. Caminé hasta casa de mi madre. 1 hora y 13 minutos. Lo anoté. Los chicos pensaron que era pan comido. Les dejé pensarlo. Pero sabía lo que hacía. Estaba planeando mi supervivencia. Me aseguraba de que, cuando el sistema se apagara, yo no me apagara con él. Así que les pregunto, si mañana no hubiera gasolina en ninguna gasolinera de su ciudad, ¿qué harían? ¿Tienen alguna forma de cocinar sin gas ni electricidad? ¿Saben cómo llegar caminando al hospital más cercano? ¿Tienen bicicleta? ¿Tienen una linterna que no necesite enchufe? ¿Tienen alguna forma de calentar su casa si llega el invierno y nada?
¿Funciona? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, entonces ya sabes lo que debes hacer. Y debes hacerlo ahora. No cuando la gasolinera cierre. No cuando el camión se detenga. No cuando la carretera se convierta en un estacionamiento de autos abandonados. Ahora. Mientras aún hay tiempo. Mientras la estufa cueste $30 y no 300. Mientras la vieja bicicleta siga acumulando polvo en el fondo del garaje. Mientras aún puedas planificar, pensar y actuar. Sé que suena absurdo. Sé que parece sacado de una película. Sé que ahora miras por la ventana y ves que todo funciona y piensas, eso nunca pasará aquí. Eso mismo pensaba yo. Hasta que Dios me puso en esa carretera desierta y me hizo mirar a los ojos a un padre pidiendo 1 litro de gasolina para llevar a su esposa al hospital. Dios no me mostró esto para que entrara en pánico. Me lo mostró para que pensara. Para que planificara. Para que me adaptara. Porque la sabiduría no es esperar a que llegue una crisis para reaccionar. La sabiduría es prepararse antes de que llame a la puerta. Noé no esperó a que la lluvia cortara la primera tabla. La cortó bajo el sol. Y cuando el cielo se oscureció, ya estaba dentro del arca. La pregunta es, cuando el cielo se oscurezca en tu vida, ¿tendrás tu arca lista o correrás bajo la lluvia sin saber a dónde ir? Piénsalo. Y actúa. Porque el tiempo pasa más rápido de lo que imaginas. Pensé que la visión sobre el combustible había tocado fondo. Pensé que nada podía ser peor que ver a un país entero paralizado, estancado, asfixiado por la falta de lo que impulsa las cosas. Pero me equivoqué. Porque lo que él me mostró a continuación no se trataba de falta de cosas. Se trataba de falta de humanidad. Y eso duele en un lugar donde ninguna medicina puede llegar. Cambió de aire sin previo aviso, como siempre. De repente, ya no estaba en la autopista. Estaba en una calle residencial. Un barrio normal, de esos con casas con porches, cercas bajas y buzones en la entrada. Podría ser mi barrio. Podría ser el tuyo. Tenía ese olor a hierba recién cortada que suele significar paz, normalidad, una vida tranquila. Pero algo andaba mal. El silencio era demasiado denso. No era el silencio de la madrugada. Era el silencio del miedo. El que se produce cuando todos están dentro de sus casas, con las ventanas cerradas, las luces apagadas, fingiendo que no están. Y entonces lo oí. Un ruido de cristales rotos. Venía de 3 casas más allá. Luego, un grito ahogado. Luego, otro ruido de cristales. Luego, pasos corriendo. Y más gritos. No eran gritos de una pelea de bar. Eran gritos de una madre protegiendo a su hijo. Gritos de una familia siendo invadida dentro de su propia casa. Él me tomó la mano con firmeza y me dijo, ven. Necesito que veas esto de cerca. No quería. Juro que no quería. Pero él me jaló y me fui. Me metió en una casa que acababan de forzar. La puerta principal estaba forzada, colgando de una sola bisagra. En la sala, todo estaba patas arriba. El sofá estaba roto, los cajones estaban tirados en el suelo, los armarios estaban abiertos. Y en un rincón de la cocina, apoyada contra la pared, había una mujer abrazando a 2 niños. Ya no gritaba. Temblaba. Temblaba de una forma que conocía bien porque la había visto en el hospital. Es el temblor de alguien en shock. El cuerpo se apaga. La mente se congela. La persona está ahí, pero al mismo tiempo, no está. Y lo peor, el invasor no era un bandido. No era un delincuente profesional. Era el vecino. Un hombre que probablemente 2 meses antes le había prestado azúcar, que lo saludaba por la mañana al salir a trabajar, que dejaba que sus hijos jugaran juntos en el jardín. Pero el hambre hizo lo que el hambre hace. Le quitó la máscara. Arrancó la civilidad. Transformó al vecino en un invasor, a un conocido en una amenaza, al barrio en una zona de guerra. Me miró y dijo con una voz que transmitía un dolor que desconocía en la voz de Dios, no es el mal lo que destruirá a la mayoría de estas familias, hija. Es la desesperación. Porque la desesperación transforma a las buenas personas en peligrosas. Y quien no proteja lo que ha conservado, lo perderá todo en una noche. Vi escena tras escena. Vi a una familia que lo había hecho todo bien.
Tenían reservas de comida, agua y medicinas. Pero se lo había contado a todo el mundo. Había publicado una foto de su despensa rebosante en Facebook. Se la había enseñado al vecino de un lado y al del otro. Y cuando llegó la escasez, su casa se convirtió en un objetivo. Fueron los primeros en ser invadidos. Lo perdieron todo en una hora. Todo lo que habían acumulado durante meses desapareció en una sola noche. Y se quedaron con menos que quienes nunca se prepararon. Vi a otra familia. Esta era diferente. Vivían en una casa sencilla, más pequeña que la de sus vecinos. Cerca alta, portón reforzado, ventanas con barrotes, pero nada ostentoso. Nada que llamara la atención. Desde fuera parecía una casa cualquiera de gente que vive en condiciones de hacinamiento. Pero dentro tenían un escondite organizado en el sótano, escondido detrás de una vieja estantería, cubierto de cajas de cartón que parecían basura. Nadie lo sabía. Nadie sospechaba. Y cuando el caos se apoderó del barrio, esa casa fue ignorada. Porque parecía no tener nada. Y quien parece no tener nada no atrae la mirada de los desesperados. Me mostró las dos casas, una al lado de la otra, y dijo, ¿entiendes la diferencia? Ambas se prepararon. Pero una se preparó con orgullo, y la otra con sabiduría. El orgullo gritó y perdió. La sabiduría permaneció en silencio y sobrevivió. Me atravesó el pecho como un clavo. Esto me llevó a una perspectiva que me hizo comprender que la seguridad no se trata solo de cerraduras y rejas. Vi casas que eran fortalezas físicas siendo invadidas de todos modos. Muros altos, cámaras, alarmas, todo. Pero la gente dentro estaba sola. Aislada. No conocían a sus vecinos, no tenían comunidad, nadie que los acompañara en la vigilancia, que compartiera turnos, que se ayudara mutuamente. Y cayeron. Porque una familia sola contra un grupo desesperado no puede resistir. No importa cuán grande sea la cerradura. Y vi casas sencillas, con cerraduras comunes, pero rodeadas de otras casas de personas que se conocían, que confiaban entre sí, que habían acordado de antemano, si algo pasa, nos uniremos. Y esas casas permanecieron en pie. Porque cuando un grupo vigilaba unido, cuando uno avisaba al otro, cuando la comunidad funcionaba como un solo cuerpo, la desesperación pasaba de largo y no entraba. Dijo, y su voz vibró en el aire como una cuerda de guitarra, nunca les ordené a mi pueblo que sobrevivieran solos. Les ordené que amaran a su prójimo. Y en 2026, quienes amen de verdad a su prójimo tendrán vecinos vigilando su puerta. Y quienes vivieron solo para sí mismos tendrán una puerta que nadie les ayudará a sostener. Cuando regresé a mi oficina esa mañana, guardé silencio un buen rato. Porque esta visión no me pedía que comprara nada. Me pedía que cambiara. Que cambiara mi forma de vivir. Que cambiara mi relación con quienes viven cerca. Que cambiara la mentalidad de, sálvese quien pueda, que este país inculca desde su nacimiento. Empecé despacio. Le llevé un pastel a la vecina de al lado. Nunca lo había hecho en 3 años viviendo allí. Se sorprendió, pero sonrió. La semana siguiente, toqué a la puerta del vecino de enfrente y me presenté como es debido. Supe que se llamaba Robert, que era viudo y que tenía un nieto que vivía lejos. Nunca le había preguntado su nombre en 3 años. La semana siguiente, invité a tomar un café a la vecina de atrás. Descubrí que sabía hacer conservas, que tenía un pequeño huerto en el patio trasero y que iba a la iglesia bautista de la misma calle que yo. En un mes, conocía a 6 vecinos por su nombre. En 2 meses, hablábamos todas las semanas. No mencioné nada de inventario. No hablé de revelación. No mencioné preparación. Solo forjé relaciones. Porque Dios me mostró que las relaciones son la primera línea de protección. Antes de la cerca, antes del candado, antes del muro. Es el vecino que te conoce y se preocupa. Luego me ocupé de lo práctico. Reforcé la cerradura de la puerta principal. Compré una cerradura extra para la puerta trasera. Revisé las ventanas. Puse una cerradura sencilla en las que no la tenían. Compré una linterna potente que sirve de defensa si es necesario. Reorganicé mis cosas. Saqué todo de los lugares obvios. La comida ya no está en la despensa de la cocina, donde cualquiera que entre la verá. Está guardada en cajas cerradas al fondo del armario del dormitorio de los niños, mezclada con juguetes y mantas viejas.
Parece un desastre. Y ese es precisamente el punto. Así que te diré lo que él me ordenó que te dijera: protege lo que has guardado. Pero protégelo con inteligencia, no con ostentación. Refuerza tu puerta. Revisa tus ventanas. No le digas a todo el mundo lo que tienes. No lo publiques. No lo presumas. No comentes con quienes no necesitan saberlo. Manténlo en silencio. Escóndelo sabiamente. Y construye relaciones con los que viven cerca, porque el día que la puerta cruje en mitad de la noche, lo que te salvará no es la cerradura. Es el vecino que escucha, que llama, que viene, que ayuda. La preparación que grita será un blanco. La preparación que susurra será un escudo. Me dijo una última cosa sobre seguridad que necesito compartirles. Dijo: díganles que la mayor protección de la casa no es la cerradura de la puerta. Es la oración que sube desde el techo. Porque pongo ángeles a la puerta de quienes me buscan de madrugada. Y ningún ejército desesperado puede pasar donde mis ángeles vigilan. Y yo, que nunca solía rezar temprano, empecé a rezar. Todas las noches, después de que los niños se duermen, me levanto, voy a la puerta, pongo la mano en la madera y rezo. Rezo por mi casa, por mi familia, por mis vecinos, por mi barrio. Y desde que empecé a hacerlo, siento una paz que no proviene de una cerradura nueva ni de barrotes reforzados. Proviene de saber que hay alguien más grande que cualquier desesperación humana vigilando mi puerta. Así que protege tu hogar. Con candado, sí. Con rejas, sí. Con silencio, sí. Con comunidad, sí. Pero sobre todo, con oración. Porque la oración es la valla que el ojo no ve, pero que el enemigo siente. Y donde se alza esa valla, la desesperación pasa de largo. Si vives solo, si no conoces a tus vecinos, si nunca has reforzado una puerta en tu vida, ahora es el momento de empezar. No esperes a que se rompa el cristal para pensar en las ventanas. No esperes a que se caiga la puerta para pensar en las cerraduras. Hazlo ahora. Empieza hoy. Porque cuando llegue el caos, y Dios me ha mostrado que llegará, quienes se protegieron sabiamente seguirán de pie. Y quienes pensaron que nunca lo necesitarían comprenderán, de la peor manera posible, que sí lo hicieron. Y no quiero que lo entiendas a las malas. Quiero que lo entiendas ahora. Mientras aún hay tiempo. Mientras la puerta sigue intacta. Mientras el vecindario sigue tranquilo. Mientras aún puedes elegir prepararte en lugar de verte obligado a desesperar. La elección es tuya. Pero el tiempo para elegir se acaba. Después de todo lo que me mostró, después de cada visión, cada escena, cada llanto que escuché y cada lágrima que vi caer de ojos ajenos, me llevó de vuelta a ese lugar de luz. Ese espacio que no es ni cielo ni tierra. Ese lugar donde la claridad hiere el alma y el silencio habla más fuerte que cualquier voz. Estaba exhausto. Un agotamiento inexplicable, porque no era cansancio físico. Era el peso de haber visto lo que la mayoría se niega a creer hasta el día en que despiertan viviendo dentro de esas escenas. Estaba de pie frente a mí. Y por primera vez desde que todo empezó, no me mostró nada. No me llevó a ninguna parte. No me abrió ninguna visión. Simplemente se quedó allí, mirándome. Con esos ojos que te destruyen y te reconstruyen a la vez. Y el silencio entre nosotros era tan denso que podía sentirlo latir. Entonces habló. Y lo que dijo lo llevaré conmigo hasta el último día de mi vida. Sara, viste desaparecer las medicinas. Viste secarse el agua. Viste escasear la comida. Viste morir los caminos. Viste desaparecer la seguridad. Viste desmoronarse todo lo que el hombre construyó para sentirse seguro como un castillo de arena en la marea. Pero no te traje aquí solo para mostrarte lo que faltará. Te traje aquí para mostrarte lo que nunca faltará. Y entonces hizo algo que me hizo desplomarme. Puso su mano sobre mi pecho. No sobre mi hombro, ni sobre mi cabeza. Sobre mi pecho. Justo en el centro. Y cuando su mano tocó ese punto, sentí una oleada de calor que no quemó, que sanó. Que llenó cada vacío que la vida había tallado en mí. Cada turno agotador, cada noche solitaria, cada factura que no sabía cómo iba a pagar, cada vez que lloraba en el baño a escondidas de mis hijos, cada vez que dudaba de mí misma, cada vez que pensaba que no podía soportarlo más, todo eso fue inundado por algo que no tengo vocabulario para describir. Solo sé que era él.
y que era más real que cualquier cosa que haya tocado en esta vida. Y él dijo, esto es lo que nunca faltará. Puede que se acaben las medicinas, que se seque el agua, que desaparezca la comida, que deje de circular el combustible, que se caiga la puerta. Pero aquí, donde está mi mano ahora, nadie puede quitármela. No hay crisis. No hay gobierno. No hay escasez. No hay caos. Porque vivo aquí. Y donde vivo, no hay escasez. Lloré tanto que pensé que me derretiría. Lloré de alivio, de miedo, de gratitud, de vergüenza por todos los años que viví pensando que no lo necesitaba. Lloré por cada domingo que falté a la iglesia por cansancio. Lloré por cada oración que no dije porque pensé que no tenía sentido. Lloré por haber pasado 33 años construyendo mi casa con mis propias fuerzas y nunca haberme dado cuenta de que los cimientos estaban agrietados desde el principio. Y fue entonces cuando me dijo lo más importante de todo lo que escuché esa noche. Lo que unifica todas las visiones, todos los capítulos, todas las listas, todas las advertencias en un solo punto. Hija, la preparación física sin preparación espiritual es inútil. Puedes tener una casa llena de comida, medicinas, agua, de todo. Pero si tu corazón está vacío de mí, no tendrás paz. No tendrás protección. No tendrás dirección. Porque la verdadera seguridad no proviene de lo que guardas. Proviene de a quién sirves. A quién obedeces. En quién confías. Luego me mostró 2 casas. Una era grande, fortificada, llena de provisiones de arriba a abajo. Tenía un generador, armas, un muro alto, todo lo que se podía comprar con dinero. Pero dentro, reinaba un miedo tan denso que lo sentía en la piel como humedad. La familia que vivía dentro estaba preparada materialmente, pero espiritualmente destruida. Luchaban entre sí. Desconfiaban unos de otros. Vivían paranoicos. Lo tenían todo y, sin embargo, no tenían nada. Porque les faltaba lo único que no se puede comprar en ninguna tienda de este mundo. La otra casa era pequeña. Sencilla. Con poco guardado. Pero al entrar, sentí algo que me hizo detenerme en medio de la habitación y cerrar los ojos. Una paz. No la falsa paz que el mundo vende. Una paz que carecía de sentido ante las circunstancias. Una paz que desafiaba la lógica. Una familia de rodillas en la sala, tomados de la mano, rezando juntos. Los niños rezando con sus padres. El esposo rezando con su esposa. Y sobre esa casa, vi algo que me hizo caer de rodillas de nuevo. Una cúpula de luz. Una protección visible en el mundo espiritual que cubría cada centímetro de ese techo. Y él dijo, esta es la casa que protejo. No porque tenga más provisiones, sino porque tiene mi presencia. Y donde estoy presente, la escasez tiene límites. Donde estoy presente, la desesperación no entra. Donde estoy presente, lo poco se multiplica. Y entendí. Entendí que todo lo que les conté en los capítulos anteriores, medicamentos, agua, comida, combustible, seguridad, todo eso es una herramienta. Es importante. Es necesario. Es obediencia. Pero no es el fundamento. El fundamento es Él. Siempre lo ha sido. Y sin Él, la herramienta se oxida, los suministros se agotan, la cerradura se rompe, las fuerzas se agotan. Así que antes de salir a comprarlo todo, antes de reforzar la puerta, antes de almacenar agua, antes de acumular arroz, haz una cosa primero. Arrodíllate. Ora. Pide perdón por lo que necesita ser perdonado. Enmienda lo que necesita ser enmendado. Busca su presencia. No como un ritual. No como una obligación. Como alguien que jadea al ahogarse. Porque eso es exactamente lo que somos. Ahogándonos en un mundo que ha cambiado el altar por la pantalla y la presencia de Dios por el aplauso de los hombres. Y después de arrodillarte, levántate y actúa. Porque la fe sin acción está muerta. Noé tuvo fe, pero también construyó. José tuvo fe, pero también guardó. David tuvo fe, pero también recogió las piedras. La fe y la acción van de la mano. Y si tienes fe, actúa. Prepárate. Busca. Protege. Aprende. Porque Dios hizo su parte. Te advirtió. Ahora la parte que falta es tuya.
Me envió de vuelta. De repente, estaba de vuelta en mi habitación. La vela se había apagado. La Biblia estaba abierta en mi regazo. El reloj marcaba las 4:17 de la mañana. Tenía la cara mojada por las lágrimas y la mano apretaba el cuaderno con tanta fuerza que tenía los dedos blancos. Me quedé quieto un rato. Sin moverme. Procesando. Respirando. Intentando encajar de nuevo en una vida que ahora parecía demasiado pequeña para todo lo que había visto. En los días siguientes, repasé todo lo que ya les he contado. Intenté ignorarlo. Intenté creer que todo estaba en mi cabeza. Intenté volver a la normalidad. Pero Dios no me lo permitió. Cada oración, cada versículo, cada conversación inesperada fue una confirmación. Hasta que dejé de huir y comencé a obedecer. Y aquí estoy. Al final de este mensaje. Con gran pesar. Porque sé que mucha gente lo leerá y no hará nada. Les parecerá interesante, quizá incluso lo comenten, pero en la práctica seguirán viviendo como si nada se hubiera dicho. Y eso me duele. Porque sé lo que viene. Lo vi. Lo sentí. Y no quiero que nadie pase por eso sin haberse preparado. Pero también entiendo que cada uno tiene su propio libre albedrío. Cada persona elige qué hacer con la advertencia que recibe. Yo hice mi parte. Dije todo lo que Dios me mandó. Dije todo lo que Él puso en mi corazón. Ahora te toca a ti. Puedes cerrar este mensaje y olvidarte de él. Puedes seguir con tu vida normal. Puedes pensar que no pasará nada. O puedes parar ahora, respirar hondo y empezar a actuar. Puedes hacer una lista. Puedes ahorrar algo de dinero. Puedes dar el primer paso. La diferencia entre estas dos opciones determinará cómo superarás el 2026. Con dignidad o con desesperación. Con paz o con pánico. Con provisión o con escasez. Y rezo desde el fondo de mi corazón para que decidas actuar. Quiero hacerte algunas preguntas. Y quiero que las respondas con sinceridad. Solo para ti. Nadie más tiene por qué saberlo. Si hoy se acabara el suministro de agua de tu casa, ¿cuántos días tendrías de reserva? ¿Cuántas semanas? ¿O no tendrías agua? Si los mercados cerraran hoy, ¿para cuánto tiempo tendrías comida almacenada? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿O vives al día? Si hoy se fuera la luz durante una semana, ¿tendrías una linterna? ¿Podrías cocinar sin electricidad? ¿O estarías completamente perdido? Si tu hijo se enfermara hoy y no hubiera medicinas en la farmacia, ¿tendrías alguna en casa? ¿Tienes un botiquín básico? ¿O tendrías que verlo sufrir sin poder hacer nada? Si necesitaras protegerte hoy en tu casa, ¿resistiría tu puerta? ¿Tendrías cerradura tu ventana? ¿Conoces a tus vecinos? ¿O estás completamente solo? Estas preguntas no pretenden juzgarte. Su objetivo es despertarte. Hacerte ver dónde estás y a dónde debes ir. Porque 2026 nos hará estas mismas preguntas. Pero entonces no será una reflexión. Será la realidad. Será una necesidad. Será supervivencia. Una última cosa antes de terminar. Hace semanas, estaba orando como todos los días y de repente sentí una fuerte presencia. No era miedo. Era paz. Una paz que nunca antes había sentido. Y en medio de esa paz, volví a escuchar la voz de Dios. Él dijo, Sara, obedeciste. Por lo tanto, tú y tu casa estarán protegidas. Pero no te detengas aquí. Sigue advirtiendo. Sigue hablando. Porque hay más personas que necesitan escuchar. Lloré. Lloré porque entendí que esta misión no se trataba de entregar el mensaje una vez y ya. Se trataba de continuar. Se trataba de persistir. Se trataba de no rendirse y advertir a la gente. Y si esa persona que aún necesita escuchar esto eres tú, entonces dale gracias a Dios por haber llegado hasta aquí. Dale gracias por leerlo todo. Dale gracias por escuchar. No desperdicies esta oportunidad. No dejes que este mensaje sea solo uno más que lees y olvidas. Deja que te sacuda. Deja que te transforme. Deja que te impulse a actuar. Porque Dios no te trajo aquí por casualidad.
te trajo aquí porque tiene un propósito. Porque quiere protegerte. Porque te ama. Y su amor se extiende a ti ahora en forma de este mensaje. En forma de esta advertencia. En forma de esta última oportunidad para prepararte. Así que recibe con gratitud. Recibe con humildad. Recibe con fe. Y actúa. Porque cuando el 2026 llegue al punto que Él me mostró, estarás agradecido. Agradecido por haber leído. Agradecido por haber escuchado. Agradecido por haber obedecido. Y comprenderás que este fue uno de los mensajes más importantes que has recibido en tu vida. No lo ignores. No lo olvides. No lo dejes pasar. Si has llegado hasta aquí, hasta la última línea, te pido dos cosas. Primero, escribe en los comentarios, me prepararé, o mi casa estará lista. No es superstición. No es un ritual. Es una forma de declarar. De comprometerte contigo mismo y con Dios. Porque al declarar, te alejas de la pasividad. Tomas una postura. Dices, escuché, entendí, actuaré. Y esa declaración tiene peso. Tiene poder. Porque te compromete, te recuerda, te impulsa a actuar. Segundo, comparte este mensaje. Envíaselo a alguien que ames. A alguien de tu familia. A alguien que necesite escucharlo. Porque esa persona puede que no tenga la misma sensibilidad espiritual que tú. Puede que no lo busque. Puede que no esté prestando atención. Pero si lo envías, podría ser el instrumento que Dios use para salvar esa vida. Para proteger a esa familia. E imagina el peso de no avisarles. De dejar que un ser querido llegue al 2026 completamente desprevenido y sin haber tenido la oportunidad de enterarse. No quiero cargar con ese peso. Y tú tampoco deberías. Así que compártelo. Difunde el mensaje. Compártelo. Porque este mensaje no es mío. Es de Dios. Y Él quiere que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Que Dios te bendiga. Que te proteja. Que te dé sabiduría para actuar. Y cuando llegue el 2026, que tu hogar esté listo. No con miedo, sino con fe. No con desesperación, sino con paz. No con escasez, sino con provisión. Porque escuchaste, creíste y obedeciste. Amén.